Bueno, mis amigos, son las 7:10 porque nos estiramos un poquito en el panel de comienzo. No pudimos arrancar a las 7, pero ya estamos listos para profundizar y conversar con la licenciada Janet Parra, que está con nosotros. Licenciada, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Nunca lo había visto llorando. ¿Por qué Janet Parra reacciona ahora y no cuando mucha gente planteaba que tenía que reaccionar? ¿No es muy tarde ya? Primero que todo, quiero comenzar, antes que se me olvide, diciéndole a Jorge, a quien aprecio mucho, que su percepción está equivocada. Yo no sé si Jorge escuchó la grabación completa, pero el primer día, lo que se trajo fue un extracto de 18 segundos. Y yo siempre he dicho que ese extracto de 18 segundos estaba manipulado. Si usted escucha el extracto de 18 segundos versus el grueso de la grabación, se va a dar cuenta que en esa grabación yo digo unas cosas, yo estoy increpando a un investigador que está interfiriendo con un coacusado y le estoy diciendo, y escúchelo bien, que es antiético, que es inmoral, que es ilegal y que yo no trabajo por debajo de la mesa. Esos 18 segundos que luego dice que yo sé bregar por debajo de la mesa no guardan relación con los otros 3 y pico de minutos. Así que decir que yo dije una cosa y después que dije otra no es correcto. Dicho eso, yo no hablé antes porque 2 asesores del señor presidente, quienes eran los que me mantenían informada, los que me decían cómo tenía que hacer las cosas ante el presidente, los que me dejaban saber los votos cuando tenía los votos, etcétera, me indicaron por instrucciones del presidente que no hiciera manifestaciones, que confiara en el proceso, que dejara que el proceso corriera, que dejara que las cosas llegaran a su nivel, que confiara en su momento en hablar en el Senado. Hoy día tengo que decir que fue incauta en creer en esta orden o manifestación que dio el presidente del Senado, porque cuando yo lo escuché esta mañana diciendo por qué no salió hablando, por qué no salió defendiéndose, yo le escribí a esos asesores, ¿por qué él dice eso? Si las instrucciones que él me dieron fueron otras. Así que ¿Quiénes eran esos asesores? Yo no he dicho en varias ocasiones que no voy a dar el nombre de los asesores. Ellos saben quiénes son. Ellos saben que no estoy mintiendo. Ellos saben que ellos me dieron esos consejos por instrucciones del señor presidente. Veo ahora que esto era orquestado. Mantenerme callada para que en su momento tener una excusa para poder colgarme. Y en su momento poder decir, ella no se defendió, ¿por qué se quedó callada? Tan cercano como el viernes 2 de mayo, yo tenía la conferencia del Ministerio Público, yo recibí la llamada de uno de esos asesores diciéndome, allí va a estar la prensa, el presidente interesa que usted diga que usted va a respetar el proceso ante el Senado para evitar mayores controversias. O sea, el libreto se lo mandaban del Y eso fue Senado. lo que yo hice. Yo tengo un presidente del Senado que me está dando unas instrucciones para que el nombramiento continúe de forma, ¿verdad?, como tiene que ser, y hoy él sale diciendo otra cosa. Esa falta de sinceridad, esa hipocresía, ese juego político, yo nunca lo vi venir. Así que mucha gente me ha dicho, ¿por qué hablar ahora? Yo no vengo aquí a defender ni el nombramiento, ni que me vuelvan a nombrar. Yo vengo a defender una reputación. Yo vengo a defender mi trabajo de 26 años como funcionaria pública, 22 de ellos como fiscal. Mi reputación quedó mancillada por todos estos bochinches y todas estas situaciones, y yo no voy a permitir que eso suceda. Y menos por las artimañas de un presidente que no es sincero y no dice la verdad. Usted mandó a su jefe de escolta a llamar a este otro empleado del Senado en el área de seguridad para que le dijera quiénes eran los fiscales que estaban yendo a deponer en contra suya o dando información contra suya. Eso no es correcto. ¿Y por qué usted, siendo quien es? Porque yo la conozco hace años y usted no le aguanta nada a nadie.
te zumba para adelante. ¿Cómo si la están acusando de algo que es falso usted no habló? Por la misma razón. A mí se me dijo, confía en el proceso, deja que las aguas lleguen a su nivel, deja que se haga una investigación, más adelante podrás dar tu versión ante el Senado, y eso no pasó. Él no me quiso dar una, lo hizo con mis compañeros que tenían algún tipo de problema, pero conmigo no lo quiso hacer. Y lo que pasó con el escolta es bien sencillo. El sargento Calderón, que es quien hace ese informe, diciendo que recibe una llamada del agente Abiel Soto preguntándole por unas personas que habían ido al Senado, es quien filtra la información. Ese sargento Calderón es quien le dice a unos agentes, aquí vinieron unas personas a cabildear en contra de la licenciada. Cuando esos agentes se lo informan a mi jefe de escolta, mi jefe de escolta y el agente Calderón, el sargento Calderón, tenían amistad de muchísimos años. Y él le dice, pues yo lo conozco, déjame llamarlo para corroborar. Eso fue todo lo que pasó. Del propio informe sale que él vio una llamada perdida de Abiel Soto. Si vio una llamada perdida de Abiel Soto es porque tiene su contacto, porque lo conoce. Del informe dice que él no le pregunta, yo quisiera que alguien me diga dónde en ese informe dice que habló de alguien, que habló de fiscales, que habló de alguien. Ahí no se mencionan ni fiscales, ni nombres, ni nada, que preguntó sobre unas personas. Y que él lo que le dijo fue que no le podía dar esa información. Así que ni se preguntó información específica, ni se ofreció información. Yo sabía quién había ido a cabildear al Capitolio, porque el propio presidente me dijo que Yamil Juarbe había ido a cabildear en mi contra. Yo sabía quién había ido a cabildear al Capitolio, porque Carmelo Ríos me dijo que el juez Martín Ramos Junquera, que fue el juez que me descalificó, había ido al Capitolio a cabildear en mi contra. ¿Quién le dijo eso? Carmelo Ríos. O sea, yo no necesitaba mandar a preguntar a nadie porque los senadores me dijeron quiénes eran los que iban a cabildear. Y usted teniendo toda esa información y viendo que quizás había algo que no estaba bien en ese proceso, usted no cogió el teléfono y llamó a la gobernadora o llamó al secretario de Gobernación. Mira, ¿qué hago? Mi instinto me dice defenderme. Están diciendo cosas equivocadas, pero me están diciendo por otro lado que no lo haga. ¿Usted no hizo eso? Bueno, yo esos asuntos sí los discutí con el secretario de la Gobernación. ¿Y le recomendaban que no hablara? Él me preguntó que qué yo quería hacer y yo le dije, yo voy a seguir las instrucciones del señor presidente, porque al fin y al cabo estaba en sus manos mi confirmación, así que yo decidí seguir sus instrucciones y no me defendí. Así que... Pues usted siguió varias instrucciones, usted siguió las instrucciones según su versión, del presidente del Senado y también de Francisco Domenech. A fin de cuentas, usted le está diciendo al país que usted pecó de incauta y ingenua. Yo le comenté yo no dije que seguí instrucciones de Francisco Domenech. Yo lo que dije fue que yo le comenté lo que había pasado y que él me dio la alternativa de que yo hiciera lo que yo quisiera. Y yo dije que yo escogí seguir las instrucciones del presidente. ¿Que fui incauta? Sí. ¿Que no supe jugar el juego político de Tomás Rivera Chat? También. ¿Que hoy él sale diciendo que no me defendí cuando me decía otra cosa tras bastidores? También. Y estamos en esta situación. Dos cosas que quiero aclarar. Usted aquí reitera que usted no le dio ninguna instrucción a su jefe de escolta, uno. Y número dos, también necesito entender por qué cuando la gobernadora la pone en el spot y le dice, no fuiste tú, usted dice, no, esa no soy yo. Y luego dice que sí que es. Explíqueme eso. Bueno, vuelvo y repito. Esos 18 segundos, que esa grabación yo la escuché hace 10 años atrás, cuando David Sierra Garcet me la pone por teléfono y me dice, si usted no se allana a una vista de nuevo juicio para mi ex empleado, Jesús de la Torre Sosa, yo la voy a hacer pública. Y en ese momento yo le dije, mire, don David, esa grabación es ilegal. Es un delito lo que su investigador privado hizo al grabar esa grabación. Y esa grabación, esos últimos segundos, no es lo que nosotros conversamos. Tírela. No lo hizo porque sabía que era un delito y que sabía que iba a perder su licencia como investigador privado. Lo hace ahora porque esos delitos están prescritos. Pero él lo refirió y supuestamente presentó evidencia que la llevó esa grabación al gobierno federal. ¿Y qué hizo el gobierno federal? ¿Hizo algo?
Ni siquiera me llamaron para entrevistarme, porque cuando llevó la grabación al gobierno federal le tiene que haber dicho la forma en que la obtuvo, ilegal. Y cuando escucharon la grabación, que no se concentraron en 18 segundos, sino en los 4 minutos que dura la grabación, se dieron cuenta que allí no había nada ilegal o corrupto de mi parte. Al contrario, yo le estoy diciendo a ese investigador que él intervenir con un coacusado era inmoral, era ilegal. ¿Y qué pasó con ese coacusado? Fue asesinado. Déjeme con Colbert. Secretaria, bueno, primero que le quiero expresar el mismo aprecio y respeto que usted siente, es mutuo. Y usted sabe que compartimos juntos el Comité de Transición y tiene mi respeto. Yo oí la grabación, ambas, múltiples ocasiones. Y esos 18 segundos que usted está cuestionando están dentro de la grabación de los 4 minutos y pico. ¿Verdad que sí? Están ahí, están dentro. Sí. No es que es una cosa separada. No. Usted tiene una interpretación diferente a la que yo tengo, que lo que yo estoy planteando es, y es la pregunta que le quiero hacer, cuando usted supo de esta grabación, que salió los 18 segundos, que se enteró que venía, yo le pregunto si usted, no a través de un tercero, si usted puso en conocimiento a la señora gobernadora antes de esa conferencia de prensa de que había una grabación de 4 minutos y pico sobre ese incidente. Si usted le informó a la gobernadora que eso era una posibilidad que viniera a la discusión pública. No. Nunca se lo dijo. Por lo tanto, la gobernadora se entera cuando en ese momento. Y lo que quiero oír con esto, licenciada, es que es un patrón, y lo acabo de presentar aquí, que se repite una y otra vez. Y yo no estoy aquí para defender a la gobernadora. Lo que pasa es que yo viví eso en Fortaleza. Y yo sé cómo es. Y los que hemos estado y sabemos que muchas veces los jefes de agencia, por querer quedar bien, no dicen las cosas por no querer abrir una controversia, por las razones que sean. Pero ponen al primer ejecutivo, la primera ejecutiva, a mentirle al país de manera quizás inadvertida, que fue lo que pasó aquí, porque ella se vio y dijo, esa es su voz, y usted dijo, no, esa no es mi voz, pero la realidad es que esa parte de la grabación, licenciada, usted y yo sabemos que está en los 4 minutos. Claro. Si usted quiere impugnarlo, si fue falso, esos son otros $20. La controversia con la prensa que hubo, y que yo pienso que es el cuestionamiento, es que la gobernadora en varias instancias, en varios temas, la llevan a decir información incorrecta, por no decir falsa. Y entonces eso a quien afecta es a la credibilidad de la primera ejecutiva y de la administración. Y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué usted no se lo dijo a la gobernadora antes? En ese momento estábamos en el Instituto de Ciencias Forenses hablando de unos nuevos trabajos que hay para detectar y para trabajar con nueva evidencia balística. Y cuando termina la conferencia que se nos estaba dando sobre ese proceso, entramos a la sala de prensa y allí es que alguien hace un comentario, alguien hace una pregunta, y yo tampoco me había enterado hasta poco antes que estaba esas 18 segundos. Así que en ese momento yo le explico a ella, ese audio es más largo, esos 18 segundos yo siempre he dicho que están alterados. Esa fue la información que yo le di en ese momento. Y lo sigo reafirmando y lo sigo diciendo. Y si usted escucha que yo estoy diciendo a una persona, usted está cometiendo actos antiéticos, yo no juego por debajo de la mesa, porque eso es lo que yo digo, y 18 minutos después estoy diciendo que yo juego por debajo de la mesa. Una cosa no es compatible con la otra. ¿Qué es lo que...? Siempre dije que estuvo alterado, y yo voy a presentar el informe que yo presenté el 14 de abril del 2014 sobre ese incidente, donde yo le explico al fiscal José Capó qué fue lo que se dijo en esa conversación. Bueno, regresamos aquí a Jugar Pelota Dura, seguimos esta conversación que estamos desarrollando tranquilamente con la licenciada Janet Parra, conociendo, ¿verdad?, su versión sobre todo lo que ha ocurrido en su nominación y confirmación para la Secretaría de Estado de Justicia. Hay 3 issues fundamentales aquí que yo creo que han rodeado su confirmación. Uno, la alegada persecución contra fiscales. 2, la famosa grabación, ¿verdad?, de un lado o de otro. Y tercero, el que si era o no era su voz, que se convirtió en un issue fundamental. De hecho, hay
figuras de las redes sociales que hicieron un análisis para con la inteligencia artificial a ver si era su voz. Ahí la gobernadora trae el tema de que esto es inteligencia artificial y yo no confío en nada en la inteligencia artificial y aquí cualquier cosa puede pasar. Ese último parte, el tema de la inteligencia artificial, ¿se lo trajo usted a la gobernadora o ella entendió que eso fue lo que ocurrió, que le alteraron la voz por la inteligencia artificial? Esa fue una expresión que hizo la gobernadora. ¿Qué hizo ella? No porque usted se la recomendó. No, eso no, yo no se lo recomendé. Pero quiero volver porque es muy importante cuando me dicen, porque usted se mantuvo callada, porque no dijo nada. ¿Por qué ahora? Aquí hay una secretaria de Estado que tomó la determinación contraria a la mía, de ir a los medios, sí, de hablar, de defenderse. ¿Qué hizo Tomás Rivera Schatz? Porque usted está en la prensa diciendo lo que no dijo en el Senado. La vamos a colgar. Hay otra secretaria que después de eso dice, pues déjame hacer lo que él dice y no ir a la prensa y ventilar y hacer media tour. ¿Y qué hace Tomás Rivera Schatz? Usted se quedó callada, vamos entonces a colgarla, no tiene los votos, retira el nombramiento. No hay forma, no hay forma. Si hablas bien y si no hablas también. ¿Usted llega a tener un one-on-one con Rivera Schatz? ¿Usted se reunió con él, habló con él en la oficina de él solos? ¿Llegaron a hablar? Yo tuve una oportunidad inicialmente de hablar con el presidente. No estábamos solos, estaban esos dos asesores y una persona más. Después de eso, nunca más me volví a reunir con él. Pedí por texto reunirme con él ayer y no me contestó. Con la gobernadora, usted se sentó con el secretario de Gobernación, porque estas cosas pasan, ¿verdad, Jorge? Mira, tengo problemas en el Senado, se organiza una reunión en la fortalezas, debilidades, llama al presidente, llámate a otros senadores. La gobernadora le ayudó a llamar a los senadores para conseguir los votos. Bueno, delante suyo, en estrategias, reuniones. Mío no. Sé que ella hizo unas gestiones, pero esas ¿Pero cuánto tiempo le dedicó Fortaleza a este nombramiento suyo? Este es un nombramiento fundamental, máximo, que estaba a punto de caerse el de justicia, el de Estado también. Se supone que se supone que la Fortaleza hiciera un takeover y empezara a operar a favor, ¿correcto? Sí. Esa información no la tengo. Realmente no la tengo. ¿Se sintió sola por parte de la administración? ¿Usted estaba sola defendiéndose en este asunto? Yo no creo que yo estaba sola. Yo sencillamente no conozco el juego político. Seguí unas instrucciones por la experiencia que había tenido Verónica Ferraioli, que sí decidió hablar, y el resultado iba a ser el mismo. Tomás Rivera Schatz, hiciera lo que hiciera, hablara o no hablara, habló Verónica, la quiso colgar. No hablé yo, también me quiso colgar. Así que... Siguiendo esa línea de su expresión sobre el presidente del Senado, ¿usted cree que él tiene una agenda contra la gobernadora? ¿Esto es deliberado? Pues esa pregunta se la tiene que contestar él. ¿Y usted qué cree? Por lo que ha visto, por lo que ha pasado. Yo creo que él es una persona que quiere mantener un control. Pienso que es una persona que no importa lo que tú hagas, si él decide que tú no vas a ser el candidato, no importa lo que tú hagas, bien o mal, él te va a colgar. Usted apunta directamente a Tomás Rivera Schatz como una persona que lo quería colgar, también apunta a Yamil Juarbe como una persona que estaba cabildeando en su contra, igualmente el juez Martín Ramos Junquera. Y eso no hace volver a la supuesta llamada, porque yo no necesito buscar información. Ok, pero usted los responsabiliza a ellos. Si los senadores están dándome la información. Ellos fueron los ¿verdad? Los principales. Ellos no son los responsables. No, pero principales. Porque, ellos cabildearon, hicieron sus esfuerzos. Ahora, públicamente, la persona que más se expresó contra usted fue Juan Oscar Morales. Correcto. ¿Qué tiene que decir sobre él? A mí no me consta. Los rumores son que quien le da toda la información a Juan Oscar Morales son Yamil Juarbe y el juez Martín Ramos Junquera. Fíjate que tú tienes un senador que va a votar a favor o en contra de mi nombramiento. Habían otros senadores de minorías que yo no tenía su voto. ¿Cuántos hicieron un media tour? Así que lo que hay que preguntarse es por qué este senador tenía que ir de media tour manchando mi imagen si lo único que él tenía que hacer era votar a favor o en contra de mi nominación. Sin embargo, él se tomó una agenda
Y esa agenda era una agenda de hacer daño. Esa agenda era una agenda de manchar mi reputación y mi imagen. Él no se conformó con decir, no tiene mi voto. Él tenía una agenda de hacer daño. Y esa agenda hay que preguntarse por qué y algún día yo sabré por qué. Él dijo más, él dijo que usted tenía un problema con la verdad. Fíjate qué casualidad. El senador Juan Oscar dijo que yo pedí las cámaras del Senado. Cuando recibe el informe del sargento Negrón, dice... No eran los videos. Y lo dijo en su programa mañanero, dijo, tengo que decir que ella no pidió las cámaras, que fue una llamada pidiendo información. Así que él me acusaba de que yo decía una cosa primero y otra cosa después. ¿Y qué fue lo que hizo? Él levantó toda esta ola de que yo había pedido cámara, de que yo había pedido pietaje. Cuando se da cuenta que no tiene con qué sostenerlo, no tiene otra alternativa que decir, no pidió las cámaras. ¿Por qué un juez activo decide cabildear en contra suya? Ir a visitar los senadores, que es algo bien atípico. ¿Por qué un juez haría eso en contra suya? ¿Qué le hizo usted el juez? ¿O por qué el juez...? Primero, que yo siempre le establecí desde el inicio de la descalificación a ese juez que él no debía haber visto la descalificación. En el estrado yo le dije, juez, usted fue fiscal de crimen organizado, usted vio casos con Yamil Juarbe aquí en Humacao, ustedes son amigos de visitarse en su casa, usted no debe ver esta descalificación. Y su contestación fue que él la iba a ver. Me descalifica. Y ahora está haciendo una campaña en el Senado. Esa es la mejor manera de tú demostrar la intención de un ser humano. Con esas acciones el juez demostró que cuando él me descalificó, estaba parcializado. Y licenciada, pero ese fue el juez superior que vio la primera edición. Ese fue el juez superior que me descalificó. ¿Y el apelativo, cuando lo revisó, qué determinó? ¿Algo diferente? No, ¿O sostuvo la inhibición? No algo diferente. Sostuvo la inhibición. Sostuvo la inhibición. ¿El apelativo? Correcto. Sostuvo la inhibición, pero sostuvo la inhibición, que fue lo que siempre dijo, lo que siempre dije, porque se llevó la información de que el caso que yo estaba representando tenía que ver con el plan 135 y con otro caso que estuvo en algún momento en la división y se devolvió a Humacao. Pero se sostuvo. Se sostuvo porque yo no tenía la forma en ese momento de demostrar que eso no era así. La única evidencia para demostrar eso eran los fiscales que fueron ante Tomás Rivera Chat, que en ese momento yo no los iba a poner en esa posición, que el único que dijo, el fiscal Héctor Siaca fue al Senado y le dijo a Tomás Rivera Chat que él recibió una llamada de los fiscales de la descalificación pidiéndole que fuera a la vista y dijera que esos casos se habían visto en crimen organizado. Y él le dijo que no. Hizo una declaración jurada hace 2 años. Se le ofreció al Senado, no la quisieron que se le entregara. Bueno, licenciada, no tengo más tiempo. ¿Qué va a hacer ahora? Pues trabajar. Trabajar, seguir trabajando en la práctica privada y seguir trabajando. Ya hablaremos. Vamos a ver qué pasa y con gusto la recibiremos más adelante para seguir conversando de los asuntos del país. Habrá que ver qué tiene que decir Tomás Rivera Chat, que de seguro va a querer reaccionar a todo lo que usted ha dicho. Ya hablaremos con él.